Pues bien, entonces vamos a estar dándole la Sí, bienvenida así mismo es. a Inmaculada Marrero. Tenemos en línea también a Cenelli Ramírez desde aquí, desde la plataforma de Zoom. Tenemos a Kenny Rodríguez, bienvenida Kenny. Tomasina Paulino, bienvenida. Nuestra querida y cariñosamente muñeca. Y tenemos a Ana Celia González. Si alguno de ustedes desea abrir la cámara, saludar, lo pueden hacer, si gustan. Buenas, yo Ah, quiero saludar, pero no la cámara, me excusan. Pero muchas gracias por esta invitación tan magistral, con estos conocimientos para poder ayudar a estos niños, tanto los de conocimiento regular como los inclusivos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Celia, por estar con nosotros. ¿Alguien más desea decir algo? Bueno, si me lo permiten, sí. Claro que sí, adelante, Inmaculada. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias tanto a la anfitriona como a los demás miembros de aquí de este grupo, en especial también a la expositora. Interesante tema y nada, gracias también a los demás y todos aquí prestos para escuchar esta magistral conferencia. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a estar haciendo la dinámica de que ustedes pueden levantar la mano si quieren hacer la pregunta en vivo o si la quieren escribir en el chat de Zoom también, y entonces le haríamos la pregunta a la expositora de la noche a medida que ella vaya desarrollando algunos temas para dejar que ella concluya la idea, y entonces ya ahí le damos respuesta a su inquietud. ¿De acuerdo? Esa va a ser la dinámica que vamos a estar teniendo. Pues bien, entonces pienso que sí, que ya podemos iniciar con respecto al tiempo de las personas que ya están conectadas. Quiero presentar a Ibelice Jiménez. Es una persona que ha tenido una pasión por enseñar y enseñar a personas que han tenido situaciones de diferentes índoles, como vamos a ver en su exposición de esta noche. Así es que, sin más preámbulo, la licenciada Ibelice Jiménez con nosotros. Adelante, Ibelice. Gracias. muchas gracias, muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio. Como decía Hanoi, mi nombre es Sandra Ibelice Jiménez, soy psicóloga clínica. Actualmente trabajo en el sector público, en una escuela. Trabajo con niños con diferentes capacidades, diferentes formas de aprender, y cada día ellos compartir con cada uno de ustedes este espacio, dado la oportunidad. Entonces vamos a comenzar con la diapositiva y se titula Trastornos de aprendizaje. Anoy me va a estar asistiendo en esa parte. El internet que tengo no es muy potente, que digamos. Así que a veces se va a frizar un poquito, pero vamos a ver cómo le hacemos. Entonces, definiendo lo que es un trastorno de aprendizaje. Puede la anterior. La anterior, Hanoi, por favor. Antes. Ok, discúlpame. La que tiene las partecitas rosadas. Muy bien. Vamos a ver la anterior. Donde están los dos cuadros rosados. Rosado, fucsia. Anterior. Esa misma. Gracias. Sí, vamos a aprender todos juntos, ¿verdad? ¿Qué es el trastorno del aprendizaje? Todo el mundo se pregunta, algunos tienen una idea más o menos de lo que es, pero
Científicamente tenemos aquí la definición. Un trastorno del aprendizaje es una dificultad de procesamiento de información que impide que una persona aprenda una habilidad y la utilice eficazmente. Vemos que ahí dice que tiene dificultad en el procesamiento de las informaciones. Los trastornos de aprendizaje generalmente afectan a las personas con inteligencia media o superior a la media. Como resultado, el trastorno aparece como una brecha entre las habilidades esperadas, basadas en la edad, la inteligencia y el rendimiento académico. Puede continuar. Bien, ¿qué afecta un trastorno de aprendizaje? Todo el mundo se preguntará, si un niño tiene un trastorno de aprendizaje, ¿qué cosas afecta? Bueno, los trastornos de aprendizaje comunes afectan las habilidades del niño en la lectura, la expresión escrita, las matemáticas o las habilidades no verbales. Por lo general afecta muchísimo la conducta, porque casi siempre tenemos niños en las escuelas y colegios que no están tranquilos, que pelean mucho, que no prestan atención. Entonces ya usted va mirando por ahí que algún problema tienen. ¿Qué son los trastornos neurológicos del aprendizaje? Los TEA son trastornos de base neurológica que a menudo con un componente genético, tienen un componente genético que condiciona a un niño con un nivel de inteligencia normal. A pesar de recibir una instrucción adecuada en la escuela con sus maestros, en la casa con sus padres, no consigue avanzar en uno o más aprendizajes de forma adecuada. Por más que el niño se apura, por más que los padres le compran sus útiles, le explican, el niño no logra aprender. Los trastornos más comunes que nosotros conocemos en la escuela, por ejemplo, está la dislexia, que es un trastorno específico del aprendizaje de la lectura. Se refiere a una dificultad inesperada para adquirir la lectura que presentan algunos niños con inteligencia, motivación y escolarización adecuada. Como les decía anteriormente, a pesar de que tengan una inteligencia dentro del rango normal, presenta dificultades a la hora de leer. Los trastornos del aprendizaje en la lectura se basan generalmente en la dificultad para percibir una palabra hablada con una combinación de sonidos distintos. Estos pueden dificultar la comprensión de cómo una letra o letras presentan un sonido y cómo las combinaciones de niños es muy difícil lograr entender los sonidos específicos de algunas palabras. Los problemas con la memoria funcional, la capacidad de retener y manipular información en el momento, también pueden desempeñar un papel importante. Continúa, por favor. Aquí tenemos que, por ejemplo, el niño debe leer a un ritmo típico, a veces lo hace con dificultad, como decimos en buen dominicano, el niño no lee correctamente, se puede leer, pero no sabe en absoluto qué fue lo que... Recordar con precisión lo que lee, después que ha leído, tú le haces una pregunta acerca de lo que ha leído y el niño no recuerda. Hacer inferencias basadas en la lectura y la ortografía. Por ser muy difícil poder dar algo
que esté relacionado con esa lectura. Y en el diagnóstico tenemos que la dislexia la podemos ver tanto en niños como en adultos. En los niños tenemos que están afectados más o menos en un 5 a un 10%, y a partir de 7 a 9 años es que podemos ver este tipo de trastorno del aprendizaje, sobre todo del sexo masculino. También en los adultos tienen acceso a la lectura, pero es menos preciso y fluido en el resto de compañeros. O sea, una persona adulta que tiene problemas de dislexia te va a trabajar a su ritmo, no aprende igual, no lee igual que los demás, es un poquito lento, pero llega. Puede continuar, por favor. Tenemos algunos tipos de dislexia. Tenemos la dislexia fonológica. Quien la padece tiene dañada la ruta fonológica. Lee correctamente las palabras que son familiares, pero las palabras que son desconocidas le da mucho trabajo poder recuperarla de la memoria. También tenemos la dislexia superficial. Es cuando está dañada la ruta visual, la vía léxica. Solo puede leer palabras regulares, palabras que sean compuestas, palabras parasintéticas, palabras muy rebuscadas. No te sabe el significado porque le da trabajo encontrarlo en la memoria. La dislexia semántica es cuando hay una lesión en la conexión entre el léxico visual y el sistema semántico. El niño podrá leer las palabras a través de la conexión entre la ruta visual y el léxico fonológico, pero es incapaz de recuperar el significado de las mismas. La dislexia profunda, el trastorno abarca ambas rutas, la fonológica y la visual, produciendo los síntomas característicos de ambas lesiones. Son incapaces de obtener la fonología de una palabra en base a su ortografía. Solo pueden leer palabras imaginables, o sea, cosas cotidianas, pero palabras rebuscadas, como decía ahorita, se le hace un poquito difícil, por no decir imposible. La dislexia de desarrollo. El desarrollo lector del niño está retrasado, a veces hasta 2 años por debajo, siempre comparándolo con otras habilidades académicas del mismo escolar. O sea, en la dislexia del desarrollo, los niños tienden a estar por debajo de la edad cronológica en cuanto a su edad mental. ¿Por qué se produce la dislexia? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay tantos niños con este tipo de problema en las escuelas y colegios y hasta universidades? Dice, para entender bien la dislexia hay que atender al mecanismo del proceso de lectura. Lo que ocurre a los niños disléxicos es que se produce una disfunción en el hemisferio izquierdo, que es el encargado del lenguaje, y se ve afectada con velocidad de procesamiento de la información. Esto genera dificultades al niño para procesar cambios rápidos de estímulos, tanto en el área visual como auditiva. Existen 2 tipos diferentes de dislexia, las adquiridas y las del desarrollo. Las del desarrollo, ya lo hablamos anteriormente, y las adquiridas son aquellas que, por ejemplo, como yo le decía a Janoe ahorita, puede ser por un trauma, por un accidente, por algo genético,
se produce por estas causas. Aquí tenemos el ejemplo en la pantalla del hemisferio izquierdo, que es el que controla y coordina el movimiento del ojo, de la mano, el movimiento del cuerpo. En cuanto a los trazos de las letras y en cuanto a la lectura de los fonemas y de los grafemas. Puedes continuar. Entre los trastornos comunes también tenemos la discalculia. Se refiere a una dificultad permanente para aprender o comprender los conceptos numéricos, principios de conteo o aritmética. Entre el 3 y 6% de los niños en edad escolar muestra dificultades permanentes en el aprendizaje de tales conceptos matemáticos. Alrededor de la mitad de los niños con dificultad también presentan un retraso o deficiencias en el aprendizaje de la lectura y muchos presentan también TDAH, trastorno por déficit de atención. Eso es lo que nosotros llamamos los niños que son hiperactivos. Pero los que son hiperactivos por déficit de atención es muy diferente a un niño inquieto. Un niño inquieto es un ratito, pero un niño con déficit de atención, su tratamiento es mucho más, ¿cómo te digo? Es más grande, es más fuerte. Tiene que cambiarle, por ejemplo, las actividades cada cierto tiempo, dependiendo del grado de déficit de atención. Hay que cambiarle las actividades porque ellos se cansan, su cerebro se cansa y tienden entonces a enfocarse en otras cosas y diferentes actividades dentro del aula y comienzan a punchar los otros muchachitos y a hacer cosas y te distorsionan la clase fácilmente porque ellos no soportan estar mucho rato, mucho tiempo en una misma actividad. Yo recuerdo que en una ocasión tenía un niño con déficit de atención y el niño, yo tenía que hacerle varias actividades cuando eso yo daba clases y tenía que preparar en mi planificación muchas actividades para el niño porque se cansaba. Él te hacía las operaciones, te las hacía rápido, te las aprendía, pero en un momento te decía que ya estaba cansado y había que darle su espacio, que jugara un ratito porque era pequeño, que descansara y cuando él entonces se le ponía sus energías, volvía a las actividades escolares. Vamos a ver la próxima. ¿Cómo tratar la dislexia? Qué importante pregunta. El tratamiento de la dislexia requiere un proceso de reeducación con técnicas específicas individualizadas, con el fin de adquirir la capacidad de interpretar, de formar casi automática los símbolos gráficos habituales usados en la lectura y la escritura. Este tratamiento debe empezar lo antes posible, evitando así la posterior aparición de problemas más graves y caracterizando el éxito de adquisiciones más complejas. Miren, cuando en el aula el maestro o maestra detecta que el niño tiene problemas, debe comenzar a tiempo a trabajar ese niño. Y no es solamente el maestro. Ya al final, yo les doy las recomendaciones de qué debe hacer la familia y el maestro para poder ayudar a ese niño con tiempo. Porque si se deja al tiempo, se va pasando de curso, y luego el niño sale con un tremendo problema que te escribe la B por la D y así sucesivamente. Continúa, por favor.
Tenemos también lo que son trastornos de articulación, cuando los niños pronuncian las palabras equivocadas, erradas. Tenemos sustitución de un sonido por otro. Por ejemplo, cala por cara. Tenemos distorsión de un sonido. Cine por cine. Ustedes saben que, por ejemplo, los niños cuando están pequeñitos, por eso es importante hablarle correctamente para que ellos puedan escuchar el sonido de las palabras que usted está diciendo. Porque cuando nosotros le hablamos a los niños pequeños achiquitado, como dice la gente, los niños se confunden y duran un largo tiempo hablando de esa manera, chine, cositas así, como que uno le sigue la corriente porque hablan así bonito, chiquito, pero entonces ellos se quedan así por un largo tiempo porque tú no le estás enseñando correctamente el sonido de la palabra que ellos deben decir. También tenemos, ajá. Sí, discúlpame. Tenemos una pregunta, Judy Almonte. Sí. Pregunta que cómo se le podría decir a un niño que tiene dislexia. Bueno, depende de la edad que tenga el niño. Se puede abordar y decirle que tiene un problema y que ese problema se puede ayudar, se puede corregir. Es bueno que lo sepa, pero es bueno también saber la edad que tiene el niño, que te pueda entender. Gracias, Ibe. Continúa, por favor. Okay. Tenemos el sonido agregado. Cuando el niño te habla, por ejemplo, nadie o naiden, por la palabra nadie. Omisión de un sonido. Juga por juega. Yo tengo un niño que estoy tratando que él le decía a la aguja de coser ajuga. Y por ejemplo, le decía al murciélago. Y un sinfín de palabras extrañas que él le ponía un sonido diferente. Y cuando yo le decía cómo era, me decía que se la volviera a repetir. Yo tenía que repetírsela hasta 3 veces. Pero luego de media hora, él volvía y decía la misma palabra porque se le olvidaba. Entonces, este asunto es de seguir enseñando y seguir aprendiendo. No debemos olvidar que la mayoría de los niños no dominan normalmente todos los sonidos hasta que no llegan a una etapa un poquito más adulta o una etapa de 6 a 8 años de edad. Entonces, no te dominan todos los sonidos ni todas las palabras. Continúa. Dentro de los trastornos de aprendizaje también tenemos trastornos del habla. Tartamudez. Aparece generalmente entre los 3 y 4 años de edad. No es muy claro su origen, o sea, lo que provoca la tartamudez. Esto provoca en los niños ansiedad, turbación. Los niños se sienten deprimidos, se sienten mal porque los demás chicos le hacen bullying porque son tartamudos. Sufren mucho. En este caso, se les recomienda a los padres llevarlo a terapia del habla, llevarlo con un logopeda para que comience a tener sus terapias. Tenemos también el trastorno del lenguaje oral. El niño no presenta indicios de comprender o utilizar el lenguaje espontáneamente. Alrededor de los 3 años, su lenguaje es diferente y su desarrollo está retrasado en relación con niños de su misma edad. También puede ocurrir que el desarrollo normal del lenguaje se haya visto interrumpido por una enfermedad, un accidente o cualquier trauma. Ustedes han visto que hay niños que hablan tarde. Cuando el niño pasa su etapa de comenzar a balbucear, de comenzar a emitir sus primeras palabras, ya usted tiene que comenzar a preocuparse
porque hay un problema. Ustedes saben que en la etapa del desarrollo de los niños, cada edad tiene su etapa. Hay una etapa donde le están haciendo sus dientitos, donde están comenzando a gatear, donde están comenzando a balbucear, a decir su nombre, a decir que quieren leche. Cuando usted ve que el niño no hace eso, entonces hay que buscar ayuda. Hay que primeramente hablar con el pediatra, exponerle el caso, darle seguimiento. Y si el niño a los 3 o 4 años no habla absolutamente nada, usted debe tomar cartas en el asunto. También tenemos trastorno de ansiedad. Y Belice, disculpa que te interrumpa. Con relación a ese punto, en mi caso, mi segundo hijo, él duró a los 3 años y algo para poder hablar. Pero tú sabes qué sucedía, que su hermana Tenía problemas auditivos. No, mi amor, su hermana era quien hablaba y respondía por él. Ay, Dios Padre. Y eso interfirió en su desarrollo. Sí, ya luego fuimos corrigiéndola a ella e invitándolo a él y hablándole claro, así como tú explicas, que no se le debe de hablar sino hablarle como es. Claro. La palabra clara, porque ellos están en una etapa de desarrollo, sus primeros años. Y ya ahora es todo lo contrario. Ah, ok. Se invirtieron los papeles. No, están en competencia, pero ya te digo que en el caso de él es lo contrario, porque ya hay que decirle, mi hijo, pero apaga el radio. Ay, Dios. Mira, también es importante darle seguimiento con el pediatra, porque puede ser que el niño tenga problemas auditivos, puede ser que tenga secreción. Hay niños que, por ejemplo, la mucosidad la alojan en esta parte de acá del oído, y eso impide que pueda escuchar los sonidos claramente y hace una interferencia. Entonces, al hacer una interferencia, el niño no sabe qué es lo que va a decir, porque no está escuchando perfectamente. En el trastorno de ansiedad se trata de niños ansiosos en extremo, alejados, tímidos, deprimidos, hipertensos, desconfiados y que lloran con facilidad. Yo tuve un niño con esa característica, yo le daba, yo estaba, no era terapia de aprendizaje, sino estimulación del habla a algunos niños en preescolar, en un lugar donde yo trabajaba. Y el niño tenía tanto miedo de que se le acercaran las personas que al principio la maestra tenía que estar con él un rato para que se fuera acostumbrando a mí. Cuando se acostumbró a mí, luego no quería que nadie más estuviera ahí en ese espacio cuando yo trabajaba con otros niños. Y fue un poquito largo el proceso hasta que el niño ya por fin comenzó a despegarse y a volar solo. Y Belice, discúlpame. ¿Ah? Para decirle a los participantes que le damos la bienvenida a los que ya se conectaron luego de haber iniciado el taller. También para informarles que si desean hacer ustedes mismos la pregunta, pueden levantar la mano y se le puede activar o ustedes mismos activar el micrófono y la cámara. En esta oportunidad, Judy Almonte también tiene otra pregunta y es la siguiente. ¿Quién es el especialista que puede detectar este tipo de trastornos de dislexia? ¿Quién es que evalúa y puede detectar esta situación y su posterior tratamiento, que sería ya la solución también de esta condición? Por favor. Gracias. Mira, lo primero es que quien detecta este problema es la maestra o maestro. Luego refiere al psicólogo. Tiene que ser psicólogo escolar o psicólogo clínico, quien le va a dar seguimiento. Por lo general, en las escuelas no se puede evaluar. O sea, se evalúa
de forma interna, pero se habla con la familia, se hace un referimiento a un psicólogo clínico para que entonces pueda dar el diagnóstico y el posterior tratamiento. Muchas gracias. Y ahí está respondida la segunda pregunta que ella hizo con relación al tratamiento. Gracias. Bien. La inmadurez y la atención. Su capacidad de atención dura poco tiempo. Sueñan despiertos frecuentemente. Tienen poca iniciativa y son desorganizados y su coordinación es deficiente. Miren, los niños que tienen inmadurez de la atención tienen muchos problemas en la escuela, sobre todo, porque viven en Belén con los pastores, como decimos nosotros, viven en el aire, muchas veces con la boca abierta, tienen poca iniciativa, su cuaderno es un total desorden, te pueden comenzar una palabra aquí, terminarla allá, o no te terminan un párrafo, no te terminan una palabra, o las palabras te la escriben seccionadas, no coordinan. Por ejemplo, hay niños que tropiezan fácilmente, se le caen las cosas de las manos, se chocan con las paredes, chocan con las demás personas. Si, por ejemplo, están fregando algún plato, se les rompe fácilmente y no es porque ellos quieren, es porque no tienen una adecuada coordinación. También tenemos lo que es la agresión socializada. A menudo se convierten en miembros de bandas e impulsados por el código conductual de sus compañeros, pueden cometer graves delitos. Esos son los niños problemas de la escuela. Ustedes, por ejemplo, han salido en alguna ocasión, van caminando o van en su automóvil y se han encontrado a la salida de una escuela o colegio donde hay niños que se están peleando. Esos son esos niños que siempre están buscando problemas, siempre están, y cuando usted va al fondo, el niño no te lee, el niño no te escribe correctamente, el niño tiene problemas familiares, conductuales, de toda la índole. Entonces tenemos... Perdón, una pregunta que nos hacen por Facebook, Ani Luz Sánchez, y es la siguiente. Las personas tienden a confundir mucho a los niños con déficit de atención y a los que son hiperactivos, y eso le causa muchos problemas a los niños, ella comenta. Sí, yo decía eso ahorita, que por ejemplo hay niños que son inquietos, no generalmente hiperactivos, porque nosotros le hemos puesto un cliché a la palabra hiperactividad. Un niño puede ser inquieto por muchas cosas. Un niño con déficit de atención no siempre tiene hiperactividad. Hay déficit de atención sin hiperactividad, que son los niños, por ejemplo, retraídos. Son niños callados, tímidos, que están ahí, pero no están. Tú le pones una clase y terminan casi en el recreo. Terminan último que todos los demás porque son demasiado tranquilos. Esos niños a veces pasan inadvertidos en el aula porque se portan bien. Como se portan bien, a veces los maestros no los ven, lamentablemente. El que sí ve mucho es el que está moviéndose, el que está haciendo cosas que no siempre está dedicado a la clase, pero está ahí y la maestra lo ve. No sé si te respondí la pregunta. Sí, entiendo. En ese caso, entonces, hay que hacer una invitación a los padres, porque en realidad los maestros tienen a veces 25, 30 y así niños en el aula y realmente hacen 40, el mejor esfuerzo. Bueno, 40 no quería llegar ahí, pero es una realidad. Sí, los tienen. Hacer una invitación a los padres. ¿Qué les sugerirías a los padres de este tipo de niños que puedan ellos hacer para colaborar a su bebé, a su hijo, a que tenga un mejor desarrollo?
Bueno, lo primero es que cuando uno hace el abordaje de los padres, siempre pregunta cómo fue el embarazo del niño, cómo transcurrió todo el proceso de embarazo, cómo nació, si hubo algún percance. Luego que te contestan todo eso, tú preguntas en la entrevista si hay personas con trastornos en la familia de ambos padres, de papá o de mamá, si hay alguien con depresión, para uno tener una idea más o menos de por dónde va la cosa. Luego de esto, uno comienza a hablar con los padres, exponiéndole lo que sucede con el niño, y uno hace la sugerencia de llevarlo a un profesional de la conducta humana, porque nunca podemos etiquetar a ningún niño diciendo que el niño tiene tal o cual cosa, no, jamás, porque puede ser uno, y puede uno ser demandado fácilmente por un padre porque uno dijo que el muchacho tiene una cosa y ellos no lo aceptan. Entonces uno siempre hace la sugerencia de llevarlo a un profesional de la conducta humana para que entonces a través de una serie de test psicológicos y psicométricos puedan dar un diagnóstico de qué tiene el niño. Sí, Belice, incluso Ajá. un famoso científico, Albert Einstein, él tenía síndrome de Asperger, así se pronuncia. Asperger. Okay. Asperger. Entonces, a su madre le entregaron una carta y la mandaron con el niño. Y decía que ellos no podían educarlo por su condición. Pero ¿qué sucede? La madre lo que le leyó a Albert fue que ella lo iba a educar en su casa, ya que él tenía una capacidad extraordinaria que en el colegio no lo iban a poder hacer, pero que ella lo iba a educar desde la casa. Ella no le dijo el problema. Ella lo que buscó fue la solución, porque a veces también cuando una persona es informada que tiene una condición de incapacidad, la persona se sumerge en la tristeza, en la melancolía y se lo cree. Entonces, este es un ejemplo vivo de un científico donde su madre, o sea, los profesores y la escuela no pudieron afrontar la condición de él, pero su madre se envalentonó y lo educó y aportó a la sociedad, o sea, es recordado por generaciones por los aportes que hizo, pero por la actitud de su madre. Entonces, eso es algo muy importante. Continúa, por favor, y gracias por el tiempo. Por eso es que es importante manejar este tipo de cosas lo más discretamente posible. Por ejemplo, cuando el maestro te refiere al niño, porque tiene un problema, uno siempre trata cuidadosamente los términos dentro del aula y con los demás compañeros, porque tienden a ser estigmatizados, etiquetados los niños. Luego de esto, con los padres, también se hace lo mismo, se hace la misma referencia para que el niño luego no se sienta mal, aunque puedo decirte que lamentablemente algunas familias tienden a hacer comparaciones entre cuando hay otros hermanitos, tienden a comparar un niño con otro y el niño ya viene con ese problema de depresión desde la familia y el problema de aprendizaje se agrava. Entonces, tenemos aquí lo que es la conducta psicótica. Su conducta puede ser extraña e impredecible como consecuencia de su carácter inestable y suelen manifestar ideas que salen por completo de la normalidad. Esto es un caso extremo. Ustedes han visto, por ejemplo, noticias de niños que han matado a sus padres, que han matado a una persona. Esto tiene que ver con lo que es la conducta psicótica, que es un trastorno. Entonces, cuando se van al fondo a investigar,
las raíces de ese niño o niña que ha cometido ese tipo de delito, se dan cuenta de que el niño no fue tratado, que el niño no fue tratado por un profesional de la conducta y creció con este tipo de trastorno. También tenemos la hiperquinesia o trastorno hiperkinético de déficit de atención. Son escolares más activos físicamente y distraídos, mucho más distraídos que los demás niños. Responden a los estímulos con gran dificultad, son inconstantes en su trabajo y no pueden controlar su conducta, incluso por breves periodos de tiempo. Son personas que en su vida adulta tienen muchos inconvenientes por este tipo de trastorno. También tenemos los trastornos sensoriales. Consiste en una afección ocular que puede localizarse en distintas partes del ojo, o bien en una lesión en el nervio óptico o en el área occipital del cerebro, que impide que la persona vea normalmente. Y entonces quienes lo padecen pueden parecerles los objetos apagados, borrosos, fuera de foco, con manchas oscuras que flotan ante ellos o como si estuviesen cubiertos por una nube. A partir, déjame darle entrada a alguien. Bien. A partir del año 1973 fueron divididos en dos categorías este tipo de trastorno sensorial, que son los ciegos y los débiles visuales. Los ciegos, estos pueden ser educados con el uso del sistema Braille, con dispositivos táctiles y auditivos. Los débiles visuales tienen que utilizar materiales que complementan su visión residual, como los libros de letras grandes, iluminación especial, el deterioro de la visión solo afecta a una pequeña población escolar, gracias a Dios, que solamente es un pequeño porcentaje que tiene este tipo de afección. La eficacia visual depende de diversos factores como la motivación, la inteligencia, la herencia y el entorno cultural, los cuales predisponen psicológicamente a la formación de imágenes y aprendizajes. Estos niños que tienen este tipo de trastorno, gracias a Dios que tenemos el sistema Braille, por ejemplo, para trabajar con ellos y dispositivos, audios y todo tipo de cosas que ellos pueden también manipular con las manos. Vamos a ver la otra diapositiva. Entre los trastornos sensoriales tenemos la percepción visual y el aprendizaje. Quiero que le presten mucha atención a esta parte que voy a comenzar, porque de esto depende mucho el aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños. Estas tienen cinco aspectos que incluyen o influyen directamente en la capacidad de aprendizaje del niño. La coordinación visomotriz, que es la capacidad de combinar la visión con el movimiento del cuerpo y de sus partes. Por ejemplo, al coger o agarrar cualquier objeto, la vista guía los ojos hacia la mano. O, por ejemplo, si el niño está corriendo y saltando, la vista guía los movimientos hacia los pies. Entonces, una mala coordinación dificulta el dominio espacial tanto en los movimientos corporales como en los trazos. Cuando un niño te va a hacer una letra, una vocal, una consonante,
tiene que tener en cuenta el movimiento de derecha, izquierda, arriba, abajo. Cuando el niño no te domina la coordinación visomotriz, te puede cometer muchos errores a la hora de hacer una grafía. Continúa, por favor. Sí, tenemos una pregunta de Judy Almonte. Sí, consiste en que cómo debe de ser el área de estudio en la casa para un niño con dislexia. Bueno, debe ser lo más organizada posible, porque dependiendo del tipo de dislexia o el tipo de problema que tenga el niño, por ejemplo, mira, aquí en la percepción de figura a fondo, cuando el niño tiene problemas de figura a fondo y tú tienes una mesa llena de cosas y tú lo mandas a buscar un lápiz, él no te ve el lápiz. Él no ve el lápiz. Aquí en esta figura donde tenemos, hay un gato, pero un niño con problemas de figura a fondo no va a ver el gato. Te va a ver que hay ramas, pero no te va a ver el gato. Entonces hay muchas personas, aún adultas, que tú le presentas esa figura y te dicen, ah, sí, ahí hay muchas ramas ahí con bolitas, pero no te dicen que hay un gato. Entonces tienen problemas de figura a fondo. Es por eso que los niños con dislexia es bueno que la familia trate de ayudarnos a que sea lo más organizada posible para que no se pierda entre sus cosas, porque por lo general ellos son desorganizados, pero hay que ayudarles. No se le puede pelear porque hay un problema, hay un trastorno. Entonces, en la percepción visual y el aprendizaje, tenemos la figura a fondo, que consiste en la capacidad para seleccionar correctamente los estímulos que nos interesan e ignorar aquellos que carecen de importancia. La figura debe estar y convertirse en el centro de la atención. El niño con poca percepción figura a fondo es desorganizado, desatento, descuidado en sus trabajos, omite partes, es incapaz de seleccionar detalles importantes o encontrar una sección determinada en un texto, tiene dificultad para descartar los estímulos que no le interesan y se distrae fácilmente. Mira qué cosa. Tenemos muchos niños así y uno cree que el niño se porta mal o que no sé, pero es que hay un problema. Tenemos la percepción visual y el aprendizaje, la constancia perceptual. Se refiere a la posibilidad de percibir que un objeto tiene propiedades variables, o sea, tiene forma, tiene posición, tamaño específico, colores, todo eso. Aunque la imagen se presente desde un ángulo diferente, una distancia, un color o un tamaño diferente, el niño no lo va a ver. Por ejemplo, ahí está. También cuando el niño tiene problemas de figura a fondo, no te va a ver que hay un elefante, sino que ahí te está pidiendo, por ejemplo, que pinte el elefante. Pero el niño con problemas de figura a fondo o problema de constancia perceptual no te ve el elefante, sino que ve varios animales. Puede continuar. Percepción de posición en el espacio. El observador es especialmente el centro del propio mundo, o sea, los objetos están delante, detrás, arriba, abajo, al lado o al frente del niño. En cambio, el niño que tiene debilidad visual tiene su mundo deformado, distorsionado. Le es difícil ver los objetos o símbolos escritos en relación correcta consigo mismo y esto lo confunde. Mire, este tipo de trastorno en el niño, por ejemplo, como le decía ahorita,
tiene dificultad para poder ver o reconocer los símbolos, para ver muchos objetos juntos. Por eso entonces se le trabaja con este tipo de fichas que está aquí en el ejemplo, donde tenemos las fichas al revés, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, para que el niño vaya discriminando la posición de esos objetos. Felice, permíteme saludar a la audiencia. Tenemos en audiencia a Melfi Suero. Gracias a Melfi por estar con nosotros. Ana Celia González. Ani Luz Sánchez Polanco, gracias por estar aquí. Bexaida Mercedes González, gracias. Clara Luna. Felicia Colón. Tenemos a Jonathan Rosario. Déjame ver, Milena Luna, Pedro Antonio Muñoz Alonso, muchas gracias por estar con nosotros. Sanelli Ramírez, Yudelka Almonte. Inmaculada también. Sí, lo que sucede es que Inmaculada se conectó al inicio y ya le hemos dado la bienvenida y las gracias. Sin embargo, si quieren ellos tener alguna participación, algún comentario, siéntanse libres, porque esto lo hacemos para que ustedes puedan obtener un mejor conocimiento en áreas que sabemos que no todos manejamos. Entonces tienen toda la libertad. No se sientan cohibidos ni tímidos, porque estamos en confianza. Esta es una familia formándote ya. Así que adelante, si quieren hacer alguna pregunta, levantar la mano, si quieren hacer algún comentario, por favor, pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Continuamos, y dice, bueno, levantó la mano Ana Celia González. Estamos aprendiendo mucho, está muy interesante el tema, estoy muy fascinada. Muchas gracias, Ana Celia. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Hasta ahora voy entendiendo todo, gracias. Qué muy bueno. clara. Gracias. Excelente. Pues adelante, Ibrice. Muy bien. Como le decía, puede cambiar la diapositiva. En la percepción de las relaciones espaciales, se entiende como la capacidad de percibir la posición de dos o más objetos en relación a uno mismo y de unos objetos de otros. Y es muy parecido al anterior. Por eso se trabaja en este tipo de fichas para que el niño vaya discriminando la posición en que están los objetos. Uno lo pone a encerrar. Por ejemplo, en esa parte de arriba se busca algo que sea parecido a un círculo. El niño lo encierra, o algo que esté en una posición X, y así el niño va discriminando y aprendiendo cuál es la posición espacial. Continúa. ¿Cómo se detecta y trabaja con los estudiantes con trastornos de aprendizaje? Se detecta por medio de sus producciones, lo que ellos van haciendo en el cuaderno, a través de la conducta, a través de la observación, tanto en casa como los maestros, a través de la negación a trabajar en el aula. Hay niños que no te quieren trabajar porque no pueden, no tienen la capacidad o se sienten avergonzados delante de sus pares y no quieren, por ejemplo, cuando tienen problemas de lectura, ellos no quieren leer. Hacen lo imposible, hasta se te enferman por no leer. Si, por ejemplo, usted tiene un trabajo que es en secuencia, que, por ejemplo, le toca al grupo tal, el niño que está en el grupo tal, ese día, el día que le corresponde, no viene porque no quiere participar. Y usted se da cuenta que cada vez que le toca a ese grupo o a ese niño hacer una exposición o hacer algo, no va a la escuela. Y ya por ahí usted comienza a mirar que hay un problema. Una vez detectado un problema,
se refiere al psicólogo de la escuela. Se consulta con los padres. Se hacen referimientos a un profesional de la conducta humana. En la escuela, con permiso de los padres, se puede hacer un test psicológico o psicométrico, una batería de test para saber qué tipo de problema puede tener el niño y poder ayudarlo. Recomendaciones para trabajar en la casa. Por ejemplo, en lo que el hacha va y viene, el maestro y el psicólogo se ponen de acuerdo para trabajar una serie de ejercicios con esos niños para que pueda ir avanzando en lo que el profesional de la salud entonces tiene un diagnóstico acabado. Y Belice, me surge una idea con relación Entonces, a esto también. Sí. Sí. Escúchame, te interrumpí. sí. No, está bien. Lo que pasa es que esa era ya la última diapositiva. Sí, me di cuenta. Parece. Pues para bien. que entonces comencemos a escuchar la audiencia. Perfecto. Entonces, decía, con relación a los trastornos de dislexia, Oye, mencionabas anteriormente, ¿sí? Alguien habló. Hello. Sí, Tomasina. ¿Quieres decir algo? sí, después que yo salí. Sí. Ok, adelante, por favor. Dime a ver. Tomasina, ¿deseas decir algo? Parece que no, que porque se le abrió el micrófono. Pues bien, decía que con relación a lo que es la situación que tienen de problemas para ver, o sea, hay unos niños que el problema que tienen es que se le mueven los ojos, no tienen una estabilidad. Pero si, por ejemplo, el niño se lleva a un oftalmólogo para evaluarlo, pueden indicarle un tipo de lentes que le vaya a ayudar a tener una mejor estabilidad visual. ¿Se ha dado el caso? Sí, sí. Por eso que decimos que el pasmo con tiempo tiene remedio. Hay cosas que quizás no se van a curar, pero sí se pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida. Entonces hay trastornos, hay problemas, tanto en lo visual como en otras áreas, donde el problema quizás está ahí, pero con una asistencia adecuada de un pediatra, un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, lo que necesite el niño, entonces puede tener una mejor calidad de vida, porque ya en ese momento, por ejemplo, si necesita lentes, ellos van a saber qué tipo de lente le van a poner al niño para el tipo de problema que tiene en ese momento. Porque aunque todos, por ejemplo, tengamos unos lentes, no todos tenemos el mismo problema. Entonces, por eso es importante tratar de referir con tiempo a la persona adecuada. Pienso también que el pediatra tiene un papel importante porque como es el médico principal de los niños hasta los 18 años, vamos a decir, si el pediatra le hace una buena evaluación al niño y el seguimiento adecuado puede ayudar, aunque sea, tú sabes, a nivel público, podría ayudar a mejorar la calidad de vida del niño y su capacidad de rendimiento. Mira, da pena lo que te voy a decir, pero muchas veces los problemas de aprendizaje se agravan porque los padres no le dan el seguimiento. Algunos padres no dan el seguimiento. Tú le das el referimiento, le haces la carta, lo mandas aquí, allá, pero cuando tú vienes a ver el niño, va perdiendo habilidades, se va agravando el asunto y lamentablemente va creciendo
se va reprobando en los cursos porque no sabe y porque los padres no tienen el tiempo, no le dan el seguimiento y lamentablemente tenemos muchos niños analfabetos, pudiendo haber tenido la oportunidad de ayudarlo cuando se podía. Sí, hay una pregunta que hace Yudel Calmonte y es que ¿cómo un adulto sabe que tiene dislexia si nunca lo han tratado? Mira, por ejemplo, con todos los tipos de dislexia que ya vimos anteriormente, en algún punto tú te das cuenta. Un ejemplo, cuando tú confundes el 2 con el 6 o con el 9, o tú haces la J al revés, o la Q al revés, o la K, la B por la D o la P, ya tú te das cuenta que hay un problema. Cuando, por ejemplo, tú estás escribiendo un párrafo, ¿verdad? Lo escribes y cuando tú lo vas a leer palabras y que a las demás también le faltan un par de palabras, ahí tú te das cuenta que tienes un problema. Cuando, un ejemplo, tú estás con varias cosas en la mesa y tú estás buscando, por ejemplo, un borrante. El borrante está ahí cerquita de ti, pero tú no lo ves. Ahí tú te das cuenta que tú tienes un problema. Hay otra cosa que, por ejemplo, hay personas que se le caen las cosas de las manos, que chocan con todo. Hay personas así, tú la has escuchado, que chocan con todo y que cada rato tiene un moretón porque choca con las cosas de la casa. Hay un trastorno de aprendizaje ahí. Te iba a decir también que con relación a lo que son los nutrientes, por ejemplo, como definías al inicio, que son problemas neurológicos, pero también hay vitaminas que si se le dan a tiempo durante el embarazo, ya cuando el niño nace, e inclusive el adulto, esto le va a ayudar a tener un mejor desarrollo mental. ¿Te ha pasado en algún momento que con una buena alimentación, porque a veces también mandan los niños a la escuela o al colegio sin un desayuno adecuado y ellos por su cuenta lo que comen es dulce, refresco y cosas que no tienen ningún nutriente que aporte a su desarrollo y crecimiento? Entonces, cuando se le ayuda al niño así de esta manera, dándole una buena alimentación y dándole suplementos alimenticios, ¿tú has visto en alguna de tus experiencias que esto ha aportado positivamente? Sí, sí, aporta positivamente porque el niño se concentra, no tiene hambre, no tiene esa fatiga, está relajado. Un niño que tiene hambre no te va a rendir igual que los demás. Está débil, somnoliento, pensativo, no tiene deseos de hacer nada porque tiene hambre. Entonces, cuando el niño está bien alimentado, con sus vitaminas, minerales, aminoácidos que necesita, la cosa es diferente. Bueno, tenemos también un comentario que hace Yudelka Almonte con relación a que se estima que cerca del 15% de la población en América Latina tiene alguna situación relacionada con la problemática de la dislexia. Es como una estadística que ella está aportando al desarrollo del material. Gracias, Judy. Sí, mira, la mayoría de las personas no lo saben o no se dan cuenta, crecieron con ese problema porque, ¿qué sucede? Dependiendo del tipo de dislexia que tenga, el niño puede aprender, te aprende, pero tiene dificultades. Entonces, el rendimiento académico en esas personas es un poquito más bajo que los demás. Ellos te pueden aprender, te pueden ir a la universidad, pero están un poquito rezagados en comparación con sus demás compañeros. Sí, es una realidad. Entonces,
Algo que yo sí como que me quedé pensativa con lo que comentaste de que los padres en ocasiones no colaboran. Pienso que hay organismos, y Belice, que trabajan para ayudar a que los padres creen conciencia con relación a la condición de sus hijos. Sí, tenemos a CONANI, tenemos la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, pero nosotros tratamos de que no lleguen hasta allá las cosas, sino que nosotros hacemos reuniones con los padres, escuelas de padres, reuniones ya un poquito más concentradas con ellos, individuales, tratando de crear conciencia de que hay un problema y de que necesitamos entre todos poder ayudar a los niños. A veces se logra, a veces no, pero llegar ya al extremo, tú sabes, es un poquito difícil porque es un proceso muy largo, tedioso, peligroso, porque a veces hay padres que se enojan contigo y lo que quieren es matarte. Lo digo así textualmente porque le ha sucedido a algunas colegas. Y es mejor tratar las cosas con diplomacia. Por lo menos es lo que pienso. Pero si hay que llevar el caso ya con alguien, llevar el caso a una instancia mayor, pues hay que hacerlo. Y otro comentario dice Judel Calmonte, en República Dominicana se realiza eventos para la dislexia. La organización se llama Asociación Dominicana de la Dislexia y Acción Familia Adifam. Son instituciones que surgen a raíz de esos tipos de problemas, porque realmente una persona disléxica tiene muchos problemas de aprendizaje y eso le lacera mucho su autoestima. Entonces, a raíz de esto, hay instituciones que surgen para ayudar a ese tipo de personas, primero que tomen conciencia, luego que se den cuenta que hay un problema y después que pueden ser ayudados. ¿Tendrías algún mensaje final para la audiencia? Bueno, el mensaje que yo quisiera aportar para todos es la prevención. Cuando usted ve que el niño no está rindiendo en la escuela, que le están llamando, que no es solamente para decirle que se está portando mal, sino que hay un problema, que el niño no avanza, que no lleva las tareas. Mira, por ejemplo, en este momento que estamos trabajando a distancia, en clases sincrónicas y asincrónicas, las sincrónicas son face to face con el maestro a través de una pantalla. Las asincrónicas son las tareas que el maestro va dejando en el chat de WhatsApp o de Google Google Meet Meet. Okay. o cualquiera de las herramientas o plataformas. Cuando el niño no te reporta clases y el padre no se interesa ni siquiera por saber si está avanzando, el asunto es preocupante. Sobre todo porque se está haciendo el mejor esfuerzo para que el año escolar no se pierda, en primer lugar, para que los niños te rindan, se pueda sacar el mejor provecho de todo esto que estamos viviendo. Y hay algunos que no te responden. Entonces, eso como profesional te resta, te sientes cohibida, pero hay personas que no entienden esa parte. Hay personas que solamente dicen, bueno, yo no tengo tiempo de darle clase a mis hijos, yo no puedo estar ahí pegada de teléfono o de la tablet. Simplemente abandonan el caso, el niño no está cogiendo clase y al final quien tiene la de perder es el niño. Entonces yo exhorto a los padres. Sí. Excúsame. Sí, no, exhorto a los padres a que no tienen la toalla, que terminemos, que sigamos adelante y que el año próximo será mucho mejor. Dime la pregunta.
Sí, una última pregunta con relación, o sea, de parte de Yudel Calmonte, y es, si uno de los padres no aceptan que su hijo tiene dislexia, ¿qué podemos hacer? Bueno, eso es muy común. Es muy común. Que lo primero es que los padres, al no saber el término, aunque tú se lo expliques, lo primero que te dicen es que mi hijo no está loco. Se niegan a llevarlo a un profesional de la conducta humana porque su hijo no está loco. Se niegan totalmente, comienzan a culpar al maestro de que no está haciendo su trabajo, que la psicóloga está loca, y así por el estilo. Pero uno no tira la toalla, uno sigue trabajando con su muchacho, haciendo todo lo posible, tratando de utilizar las herramientas que tiene a mano. Por lo general, nosotros en las escuelas tenemos algunas herramientas para trabajar con esos niños, ya sea libros de concentración y atención, rompecabezas, sopa de letras, pareados, muchísimas láminas, muchas cosas que podemos utilizar con esos niños. Y nada, tratamos de sacar lo mejor posible, aunque el padre no nos ayude. Bueno, realmente hay un comentario con relación, lo hace Leibniz Novas, y es que en Netflix hay una película que es indie acerca de lo que es la dislexia. Ella hace este comentario. Y Bexaida González da las gracias por la invitación. Pues bien, entonces ya ella es técnico distrital. Yo la invité para que estuviera con nosotros hoy y le doy las gracias por aceptar la invitación y quedarse hasta el final. Gracias, de verdad. Bueno, hablando de final, sí, disculpo. ¿Y Belice? Ajá. Sí. Entonces, hablando de final, antes de terminar, déjenme informarles que para este próximo jueves tendremos otra conferencia en esta misma línea, y es educación en tiempos de pandemia. Lo estará impartiendo la licenciada Ana Claribel Reyes. Estaremos compartiendo el enlace de la invitación desde ya el día antes. Y realmente me dicen orgullosamente, Bexaida, de verdad que sí, muchas gracias a todos por estar aquí, por el tiempo, porque ya llevamos 1 hora y algo. Y Belice, hay otra pregunta en el chat. Ok, Lixni dice, la película se llama Estrellas en la Tierra, la película que ella está hablando acerca de lo que es este trastorno, la dislexia. Para los que quieran, Kenny, gracias a todos por estar aquí, y realmente pienso que por prudencia ya, por el tiempo que ya llevamos, les damos las gracias a la licenciada Ibelice Jiménez y a todos y cada uno de los que están conectados con el Instituto Formándote Ya. Así gracias a ustedes por la invitación. Y hasta una próxima, Ibe. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves a través de esta plataforma de Zoom y de las redes sociales de Formándote Ya. Bueno, hay 4, no sé quién. Gracias, Felicia Colón, Ana Celia González, excelente expositora, dice. Muchas gracias, Ana Celia. Gracias. Está muy motivado el tema porque realmente es muy importante atender a este tipo de situaciones. Así es que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao, bye, bye. Bien. Oye, que haga una segunda parte. Una segunda parte, ya estás comprometido, ¿viste? Ya lo sabe, ya lo sabe. Lo coordinaremos, Dios mediante, le estaremos avisando. Muchas bendiciones, muy interesante. Y colaboro con ellas también una segunda parte. Sí,
Sí, que por favor, sí, Ok. claro que sí, le estaremos avisando entonces para la segunda parte de este tan importante tema. Gracias, bye bye, Muy bien. Bye, bye. adiós.